presentar. Yo soy médico social por parte de y actualmente practico la Comisión de Género en la Universidad, el sistema de la Universidad Abierta de Educación a Distancia de la UNAM. Aquí presentes están mis colegas, terapeutas también, que me van a ayudar el día de hoy para llevar a cabo la serie de intervenciones, porque esto tiene que ser lo más práctico posible y también tiene que tener elementos de comprensión de cómo se encuentran ustedes. Para poder llevar a cabo una intervención de esta naturaleza, tiene necesariamente que ser muy introspectivo, ¿no? Desconozco en dónde se encontraban al momento del sismo, pero de alguna u otra manera tiene una percepción y una interpretación del evento que se puede ayudar o ocasionalmente puede estropear la intervención que esperamos, ¿no?, realizar como primeros auxilios psicológicos. Pero para empezar voy a necesitar lo siguiente. Me van a anotar las siguientes preguntas. Si no te enojas, mejor para que no sacrifiquemos más árboles, le toman una foto y van trabajando desde alguna aplicación de texto. Mejor usando las tecnologías. Cuando hablamos de algún evento estresante, podemos hablar en diversos niveles que están en una intersección. ¿Qué quiere decir una intersección? Que se están viviendo de diversas formas atravesadas por el tiempo. Tanto cuerpos sexuados que se asumen como hombres o como mujeres, los diversos sistemas, de alguna manera ustedes ya lo han visto en la formación, ¿no?, a partir de tener contacto con la teoría general de los sistemas, nos ayuda a explicar no solamente teórica, sino metodológicamente una serie de intervenciones. Entre ellas podemos saber que las y los individuos están intersectados por estresores verticales que los atraviesan, que tienen que ver con patrones, mitos familiares, secretos y legados. Y otros sistemas que tienen que ver con la familia nuclear, la familia extensa, la comunidad, la escuela, el trabajo, que se van a ver vivenciados por las transiciones del ciclo vital, ustedes ya los conocen, y los eventos impredecibles, las muertes inesperadas, las enfermedades crónicas, accidentes o catástrofes de esta magnitud. Entonces, en este sentido, tenemos que considerar que una intervención psicológica de primer auxilio está sutilmente puesta la mirada en cuáles son las pérdidas que ha sufrido la persona a partir del contacto con todos estos sistemas, ¿no? Puede ser la pérdida del espacio laboral que te lleva a ¿qué? ¿No? A un problema económico. ¿Cómo voy a mantener mi familia en caso que si soy padre de familia? O si soy una mujer, jefatura, familia, ¿no?, divorciada o separada, el nivel de estrés se va a manifestar de una manera aguda o crónica. Entonces, cuando hablamos de los tipos de crisis intersectados por estos múltiples sistemas, podemos ver que no solamente estamos hablando de que la atención psicológica de primeros auxilios se puede situar solamente en situaciones de catástrofes naturales como la que vivimos, sino también en otros eventos que van a tener en mayor o menor medida la magnitud del problema, ¿no? Entonces, para medir o para saber los niveles de gravedad, tenemos que conocer la naturaleza del evento. No es lo mismo cuando sentimos el temblor el 7 de septiembre, que fue en la noche, y que fue de cierta magnitud, porque habrán de saber que ya no se mide por grados Richter, sino que es por la magnitud que este genera, que era muy diferente vivirlo en la mañana a vivirlo en la noche, o con alguna tormenta, o con otros eventos naturales intersectados. Eso cambia y altera también la percepción del evento.
Si se altera la percepción del evento, también altera mi posibilidad de dar respuesta ante ello. Porque muchos decían que si este sismo nos hubiera tocado en la noche, muchas familias hubiesen fallecido, ¿no? Entonces, eso son percepciones distintas que cambian la manera en la cual se puede situar el problema. También otros niveles, la posibilidad de huir, que está intersectada con la capacidad de hablar del problema. Imagínense alguien que tenga un mutismo selectivo, que tuviese un mutismo real con una base biológica, la edad o simplemente presenciar los hechos. Esto se va a ver mediado por el tipo de personalidad que está necesariamente medida por la característica del género. Lo que hemos visto en la clínica de intervención al riesgo y prevención del intento suicida en la UNAM, la FES Iztacala, es que los hombres cometen más el suicidio y las mujeres lo intentan más. Esto tiene que ver con, culturalmente, tener la posibilidad de hablar del problema y que los hombres pocas veces externan las problemáticas que están viviendo y que las mujeres lo hablan más. Y de hecho que ya salió el resultado preliminar de muertes y que la gran mayoría de las mujeres que murieron eran amas de casa o trabajadoras domésticas. No está diciendo que no haya muerto hombres, sino que está haciendo la distinción, la segregación por sexo de los datos, de los fallecimientos, al igual que como INEGI marca cuáles son las muertes por hombres, por mujeres y que tienen esta condición. Entonces vemos que analizar una crisis está intersectada por todos estos elementos. Para entender esta situación, inicialmente comprendemos que las 72 horas de intervención son fundamentales para preservar la vida de las personas supervivientes. Después tenemos una intervención intermedia entre 72 horas a 30 días, que es en la cual nos encontramos actualmente, las cuales nos va a llevar a entender cuáles son los factores de riesgo los cuales se encuentran las personas, ¿no? Por ejemplo, aquellas que han montado una campaña cerca del edificio que se ha derrumbado, ¿no? Esperando encontrar algún familiar o esperando precisamente recuperar sus cosas, ¿no? Ese es un factor de riesgo. Pero también un factor protector puede ser el apoyo de algún familiar o de los servicios asistenciales de la beneficencia, es decir, un estado benefactor que tendría que activarse nuevamente, como en aquel momento que se construyó el Seguro Social, que es producto de una política de beneficencia, benefactora. Y después dar un seguimiento 30 días después de ocurrir los hechos. ¿Por qué en este momento no se puede diagnosticar un trastorno de estrés postraumático? ¿Quién sabe? ¿Por qué no se puede diagnosticar en este momento un trastorno de estrés postraumático? Los trastornos se diferencian por ser agudos, ¿no? Y con una percepción de duración de tiempo muy distinta a una ansiedad normal, pero esos son los trastornos de ansiedad generalizados, por así decirlo. Pero ¿por qué actualmente, en el momento en que nos encontramos, no se puede diagnosticar un trastorno de estrés postraumático? Hace rato sacamos el celular. ¿Por qué no? Por el tiempo de evolución. Por el tiempo de evolución. ¿Cuánto es el tiempo de evolución? Hey, por allá. 2 semanas. 2 semanas, ¿no? Un mes. 3. Es después de 3 meses de exposición al evento que constituye el trauma. ¿Cuál es el trauma aquí? El vivenciar continuamente, en un periodo mayor de 12 horas, el evento traumático que genera percepción distorsionada de la realidad en términos de que se escuchan distorsiones auditivas,
¿no? Por ejemplo, la sensación de estar escuchando en todo momento la alerta sísmica. Que en este momento, si yo lo contextualizo a la realidad, pues porque compañeras de ustedes ya me comentaron que ha estado sonando una y otra vez, a eso no se le puede diagnosticar, no se puede decir que es un trastorno auditivo. Sin embargo, si ya pasados tres meses de la situación persisten los síntomas, los signos y los síntomas que te llevan a tanto considerar una incapacidad de retomar tu vida, el estar escuchando o estar recordando continuamente el evento traumático, ¿no? El derrumbe de su casa, el que vieron algún cadáver, el que sacaron a alguna vecina, si ello está presente continuamente, además de otros factores, ya se puede ir pensando que es un trastorno de estrés postraumático. Pero mientras no se puede considerar ello porque estamos en la fase intermedia de las 72 horas y tenemos que ocuparnos de los factores de riesgo para conservar también los factores protectores, ¿no? Ya después el seguimiento, la evolución de cada una de las personas nos puede dar indicadores de resiliencia o de que han caído en un trastorno de tal naturaleza. Entonces, la intervención tiene por objetivo estabilizar la situación no solamente del individuo, sino de la familia, de quien se encuentre presente. Por eso en alguna de las preguntas venía quién es su familia psicológica. Es muy diferente a una familia de tipo consanguínea, ¿no? Presenta la oportunidad de desarrollar nuevas formas de percibir, enfrentar y resolver los problemas de forma inmediata. Las intervenciones son de corto o largo plazo dependiendo de ciertos factores y se hacen con un sentido de urgencia. El terapeuta, o en este caso el médico o la médica familiar, debe adoptar un enfoque activo, por lo tanto debe ser directivo. Ahorita vamos a ver dependiendo de la circunstancia. Entonces, los niveles de preparación que tenemos que tener es tener un dominio teórico, por lo menos, de entender cómo son los trastornos de ansiedad y los trastornos de personalidad también, ¿no? A diferencia de la ansiedad común, ¿no? El estrés y el distrés, que es el estrés sostenido por más de 2 semanas. Entonces, cuando conocemos estos elementos, ya podemos ir pensando en los recursos disponibles, el contexto de cada una de las familias, porque no es lo mismo el derrumbe en esta colonia a lo que se ha vivido en Tláhuac, Xochimilco, ¿no? Puebla y demás, ¿no? Los objetivos de cada persona afectada. No va a ser lo mismo que una persona que esté, digamos, contemplando o esté manifestando el dolor que le ha causado que se han derrumbado sus cosas, su propiedad, todo lo material, a alguien que ha perdido algún familiar directo. No es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la intervención sistémica, ustedes en algún punto debieron haber revisado lo que es la teoría cibernética, ¿no? Que tiene que ver con el control de la comunicación y los contenidos, los significados del mismo. Y hay 2 formas de intervención, de primer orden y de segundo orden. Cuando vimos que toda la comunidad se había organizado en estas brigadas, es una intervención de primer orden, porque familiares, amigos, también desconocidos, se juntaron para atender la problemática. Entonces es una intervención de primer orden donde solamente se contiene a lo urgente, a lo que está pasando en las primeras 72 horas. Después vendrá la de segundo orden, que es donde tanto el terapeuta como el médico, la médica, tienen que hacer una intervención más grande, ¿no? Estas intervenciones se consideran que son breves, deben de hacerse donde sea, ¿no? Donde los objetivos hay que considerarlos también como limitados en un primer inicio, y es esencial proporcionar el apoyo para reducir la mortalidad de las y los individuos que se encuentran en las zonas afectadas. Entonces, estos 4 pasos son esenciales. Tienen que tenerlos muy presentes, ¿no? Que es la intervención de toda la comunidad y que en especial van a ir reduciendo habilidades ya más técnicas que poseen como médicas y médicos, ¿no?
ya sea contener, informar, normalizar y consolidar. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Ya habían visto esto en algún momento? ¿No? Bueno, lo voy a ir explicando poco a poco. ¿Qué significa contener a una persona? Que es lo que la mayoría de las y los brigadistas han estado realizando, sobre todo en el espacio de la psicología y los médicos que han llegado. Tiene que ver con presentarse, pedir permiso de acercarse, sentarse con la persona. ¿Qué significa esto? Que cambia totalmente la forma en la que estamos habituados y habituadas de que lleguen el primer contacto con nosotras. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende qué es hacer esto, qué es presentarse, qué es pedir permiso? Si no, ahorita vamos a ver un video de la Cruz Roja de cómo hace la intervención. Implica evitar regañar a la persona. El mencionarle por qué regresaste por tus cosas. No debiste haber hecho eso. ¿Por qué tardaste tanto en pedir ayuda? ¿Por qué no te acercaste a los brigadistas que estuvieron en ese momento? No minimizar el dolor subjetivo, aunque es muy diferente el perder tu departamento, el perder tu trabajo, a perder un familiar, significa que manifiesta un dolor en la percepción de cada uno de los individuos de manera diferente. Afortunadamente, quien haya perdido objetos materiales no ha perdido algún familiar, que eso se vuelve un recurso, eso se vuelve un factor protector. A alguien que haya perdido las tres cosas, que se haya derrumbado su lugar de trabajo, que haya llegado y su departamento está destruido, sabiendo que sus hijos no. Entonces, por eso, no minimizar el dolor subjetivo, no presuponer cosas ni hechos, de que a todos nos va a doler de la misma manera, a todas las personas, y todas van a responder de la misma forma. Es ponerse en perspectiva de la otra persona. Por eso, inicié con estas preguntas que ahorita las vamos a ir trabajando, de qué pérdidas han tenido ustedes, que quizás si las estamos evaluando en comparación con quienes perdieron grandes cosas, como un familiar, su hogar, su trabajo y demás, lo que ustedes digan, bueno, yo afortunadamente perdí la calma nada más, pues es una pérdida. Por eso no es minimizar ningún dolor subjetivo. Informar, yo a las compañeras, las R3, les había preguntado qué sabían o qué saben del movimiento telúrico que vivimos. ¿Qué saben ustedes de todo lo que ha ocurrido? ¿Qué información tienen al respecto? ¿Que se sigue midiendo con Richter? ¿Que es más o menos igual que el del 85? ¿Quiénes sí estuvieron aquí el 85? Tenemos más de 32 años. A mí no me tocó el del 85. Pero eso significa que no tengo una percepción de la magnitud del problema. Por lo tanto, me puede generar mayor incertidumbre porque no sé qué es lo que pueda venir después a quienes sí estuvieron ahí. Ajá. Entonces, aquí en la parte del acompañamiento significa que tenemos que estar lo más informadas posibles de lo que ha ocurrido, que es un fenómeno natural, que las devastaciones y todo lo que ha causado tiene más responsabilidad humana que del movimiento de las placas tectónicas, que no sabemos cuándo va a volver a temblar. Sin embargo, nos queda la certeza de que cómo le harán los chilenos y los japoneses que viven en zonas sísmicas, que por lo menos ellos viven 3 sismos como este cada año por mí, y ya saben qué hacer. Entonces te da una certeza que es lo que se tendría que aplicar en el caso. Pero eso ya se vuelve una condición incluso hasta política. Saber que la situación tiene más de una solución. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? No puedo yo asegurar que todas las personas aquí presentes y las que están allá afuera van a necesitar apoyo psicológico.
Eso nuevamente yo estoy presuponiendo que necesita la persona. Es necesariamente preguntar qué necesita. Incluso preguntarle si estaría de acuerdo en que yo pudiera ayudarle. Porque yo puedo tener muy buena voluntad, pero la otra persona puede decir yo no quiero nada. Hacer sentir a la persona que hay gente que le importa su bienestar. Si tienes alguna situación, puedes ir aquí a la unidad, está urgencias, está a tales horas, está la médica, ¿no? O si ya está en un plan de brigadeo, yo voy a estar aquí con las compañeras, el arquitecto, el ingeniero, los psicólogos, y voy a estar ahí apoyando. Normalizar implica saber los límites que tenemos como familiar, porque antes de ser médico o ser médica, soy amigo de alguien, soy hijo de alguien, soy compañero de alguien, y es saber cuáles son mis límites. Por más que yo quisiera ayudar a esta persona, cuáles son mis límites que yo tengo. Yo también sufrí pérdidas, entonces tengo que saber cuáles son para poder apoyar. Aquí nadie está obligado u obligada a hacer este tipo de intervención. Es bueno que lo conozcan, pero no hay una obligatoriedad de que tienen que llevarlo a cabo si no lo desean debido a que están pasando por una circunstancia crítica también. Explicar qué es el estrés, la ansiedad y sus respuestas. Saber qué saben ustedes del estrés, la ansiedad y sus respuestas. A ver, compañero, ¿qué sabes tú del estrés? Pues es como las emociones, lo que puede provocar en nosotros una situación, sobre todo a la que no estamos preparados, o a la que no estamos, en la que no nos sentimos a gusto, en la que no que pueda suceder de una manera súbita, todo lo que nos puede provocar a nosotros. La ansiedad es una de las manifestaciones. Okay. Más o menos vas por ahí, más bien me explicaste como un contexto de crisis más que el estrés. Aquí, compañero, ¿estás diciendo? ¿Tú sabes? ¿No? Ok. ¿Alguien sabe qué es el estrés? Es una respuesta fisiológica de huida o de respiración. ¿El estrés o la ansiedad? El estrés. Por ahí vas, pero ya te acercaste mucho. ¿Quién dice sí, quién dice no a lo que dice la compañera? Dice sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, si no, yo se los explico. El estrés, si bien, al igual que la ansiedad tiene que ver con la respuesta fisiológica ante el estrés. El estrés es el estado de tensión en el cual se encuentra el cuerpo y que exige una percepción de respuesta de huida o enfrentamiento. Un estado continuo de estrés puede desarrollar un trastorno de ansiedad. Todos los trastornos de ansiedad que ahora ya saben que con la modificación al DSM-5 ya los trastornos de ansiedad van junto con pegado con los trastornos emocionales como la depresión, va junto con pegado. Entonces el estrés es la respuesta ante la tensión que siente el cuerpo, pero no solamente es de un sentido, sino que tiene que ver con una percepción. Por ejemplo, cuando tienen algún departamental, su cuerpo responde con el estrés que genera la percepción del evento. Tengo que ponerme a estudiar, tengo que ver estos temas, tengo que responder a estos otros elementos. Y la ansiedad es la respuesta anatómica y fisiológica del sistema parasimpático y simpático, pero que si se mantiene en un continuo, lleva a cabo trastornos, ¿no? Trastornos mentales, que no son enfermedades. De ahí que en este momento no podemos diagnosticar ni depresión ni un trastorno de ansiedad, sino que estamos en una fase en la que estamos contemplando cómo el estrés se mantiene continuamente, ¿no? Entonces, cuando explicamos esto a las personas, ayuda también a normalizar qué es lo que están sintiendo, porque debido a que no toda la población es educada, ¿no? En términos de que no llegan a tener cierta información, no conocen lo que están sintiendo, lo desconocen, entonces necesitan ponerle un nombre. Hacer sentir a la persona que hay profesionales nuevamente de la salud que la apoyan y ser comprensivo o comprensivo. Y consolar es hacer sentir a la persona que está siendo escuchada con escucha activa, validación y parafraseo.
¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Se entiende? Entonces ahora les voy a poner un video cómo se puede hacer. Habíamos visto que en el primer contacto, en el primer acercamiento con la persona es pedir permiso de acercamiento. Entonces van a aparecer en la parte inferior de la pantalla el tipo de intervenciones. Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Almeida, psicóloga de la Unidad Especial de la Cruz Roja y estoy aquí para ayudarte en estos momentos. ¿Cuál es tu nombre? Julián. ¿Te gustaría que te trajera un vasito de agua, Julián? No, muchas gracias. ¿Hay algo que te preocupe, Julián, en el cual yo te pueda ayudar? Pues la verdad es que no sé ni qué pasó. Ok, Y me duele el cuerpo y no sé dónde está mi mamá. ok, bueno, vamos por pasos. Primero, te encuentras en las afueras del centro comercial de Santa Fe y hubo dos explosiones muy grandes. Una fue en el baño de los hombres y otro fue en la entrada. Y hubo mucha conmoción y humo, por eso tienes tus manos y tu cara humeados. Y todo el mundo salió corriendo. Ahorita nos encontramos en las afueras del centro comercial. Y tu brazo, ¿qué brazo es el que te duele? Todo esto. Okay. Aquí ahorita te voy a llevar con los paramédicos para que ellos te puedan revisar el brazo. Ahora, ¿te preocupa tu mamá? ¿Tu mamá estaba contigo? No, mi mamá no sabe que está en el centro comercial. ¿Tienes forma de comunicarte con tu mamá? Es que no tengo batería en el celular. ¿Y sabes el número telefónico de tu mamá? Sí. Okay. Ahorita me lo das para yo poderme comunicar con ella. ¿Te gustaría que ella viniera aquí contigo? Sí. ¿Hay alguna otra cosa que necesites en este momento? No, muchas gracias. La primera fase, ¿qué ocurrió? Se presentó. ¿Cómo fue la manera en la que fue recogiendo esta información? ¿Cómo eran sus preguntas? ¿Por ahí? ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué otro? A lo que te preocupe. ¿Otras preguntas? ¿Necesita algo en este momento? ¿En qué te puedo ayudar? Muy bien. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué más? ¿Qué otras creen que pudieran aplicar? ¿Me sintió en el momento? ¿Qué sentiste en el momento? Porque es interesante, también llega un punto en que la recogida de información, el chico sabe o no sabe lo que ocurrió. Si lo había experimentado antes, bueno, eso podría ir un poquito después. ¿Para qué nos sirve preguntar si saben lo que ocurrió? ¿Vale? Para ver cómo el movimiento, si él puede determinar, si no tuvo un bloqueo, bueno. Muy bien, muy bien. Para ver si no hubo precisamente estas pues sí, como bloqueos temporales de la memoria, de lo que ha ocurrido. Y también te pone la gravedad del asunto en el cual se puede encontrar, porque incluso podría necesitar una intervención de qué tipo. Un neurólogo. De hecho, en las brigadas se estuvieron solicitando especialistas en neurología por las contusiones craneoencefálicas que pudieran haber habido en cada una de las víctimas del siniestro, ¿no? Entonces, es uno de los elementos importantes a considerar el preguntarle a la persona si sabe qué es lo que ocurrió, qué es lo que recuerda de lo que había pasado, en dónde se encontraba, porque no necesariamente invita a una intervención de tipo neurológica, sino que puede ser un shock totalmente emocional. Ahorita vamos a ver las fases de la crisis y la capacidad de movilidad de un individuo ante una exposición así. Entonces, vamos a hacer. Bueno, Julián, ya han pasado algunas horas, ya nos comunicamos con tu mamá y hemos puesto diferentes puntos de estaciones. Aquí al fondo, a la izquierda, están los sanitarios por si necesitas ir. Y aquí afuera también, en la carpa roja que ves allá, ahí hay agua y hay alimento.
Es muy importante que te mantengas hidratado y que comas algo aunque no tengas mucha hambre. Bueno, Julián, ya está tu mamá aquí, ahorita va a pasar ella, y te quiero decir que ahorita que tú te vayas a tu casa, puede ser que te sientas como sin ánimos, sin apetito, pero es importante que comas, y puede ser también que tengas problemas para dormir. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado ha sido muy grande y tarda uno unas 2-3 semanas en recuperarse y en... La verdad es que los sonidos aún no han pasado de mi cabeza. Ajá. O sea, todavía los sigo escuchando y no sé, no me siento, no sé cómo describir lo que siento. Ok. Es normal porque la explosión fue tan grande que tus oídos pueden estar afectados, también sería importante. Ahorita te revisó el paramédico, el oído vio que no había ningún daño, pero si tú ves que después de 2 o 3 semanas sigues sin poder escuchar bien, es importante que vayas y que te vea un especialista. También vas a estar recordando lo que sucedió, va a estar en tu mente. Trata de despejarte, trata de salir a caminar en la naturaleza, trata de estar con gente y cuando tengas la necesidad de estar solo también. Bueno, Julián, ya llegó tu mamá, entonces ya es momento de que te vayas a tu casa. Yo hasta aquí termino mi labor, te voy a dejar aquí mi número telefónico para si tú necesitas hablar con alguien, si tienes dudas de cómo te vas sintiendo, me puedas llamar. También aquí te dejé algunas líneas que tú puedes llamar y ellos te pueden atender 24 horas, o si requieres, ya te sientes como muy mal en un mes, también hay algunos psicólogos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles fueron los últimos 2 puntos? Ajá, muy bien. Muy bien. ¿Qué otros elementos se dieron ahí? ¿Por qué dar esa información ayuda para tanto normalizar como también contextualizar la situación? ¿Por qué sirve dar esa información? Porque desconocer ciertos síntomas propiamente sería como consecuencia del trauma, ya una vez vivido comienza a desconsiderar. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa si después de haberle sugerido a la persona que asistiera tanto a la clínica como a los servicios de salud y no va? ¿Qué es lo que pasaría? Digo, principalmente con la y el médico. ¿Qué pasa ahí? ¿Nos enojamos? ¿Nos frustramos? ¿Qué pasaría ahí? ¿Por qué la gente no se adhiere luego a los tratamientos? Ahorita vamos a ver que uno de los factores tiene que ver con la motivación que tiene el individuo para efectuar un cambio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las primeras 72 horas y dar un acompañamiento de los primeros auxilios psicológicos, tiene que ver con estas intervenciones. Las de segundo orden, que ya implican una intervención específica, especializada, ¿no? Con cada una de las unidades, nos refiere a 3 momentos, ¿no? Tiene que ver la parte de preguntar, motivar y canalizar o realizar interconsulta. La primera parte de preguntar implica hacer las preguntas implicadas para conocer la crisis de la persona, implica conocer el estado de la crisis y saber si da o no ideas con intención suicida, porque ante la pérdida de muchos elementos, de varias esferas de la vida de las personas, la ideación y el intento suicida es de lo primero que tenemos que estar pendientes en este momento. Porque al momento que pierdes elementos simbólicos como el sentido de identidad y de pertenencia a un grupo debido a una catástrofe de esta naturaleza, te lleva precisamente a considerar tu muerte. Entonces, es ponerse en la perspectiva de la otra persona y vamos a comprender por qué la gente no
a veces no atiende las sugerencias de las y los especialistas. Motivar implica hacer un uso de la teoría de la motivación, ahorita se lo voy a explicar, que es el recurso del lado del terapeuta que debe incluir estrategias ya no tan directivas, sino saber en dónde se encuentra esta persona para homologizar el diálogo. Uno de los procesos implicados aquí en la parte de la relación médico-paciente, ¿no?, que es objeto de estudio de la bioética, que es el campo del cual me estoy desarrollando, y que en ese espacio bioético, en la relación médico-paciente, implica tener también estrategias directivas y no directivas para la relación con la persona. Pues prescribir acciones que activen el empoderamiento de las personas y el seguimiento de su tratamiento implica ser empático. Y la canalización o pedir la interconsulta implica saber los límites que yo tengo dentro de mi área. Conocer si esto ya es un factor más de tipo psicológico o incluso psiquiátrico para la prevención del suicidio, ¿no? Saber a quién canalizar, a psiquiatría, medicina general, enfermería, incluso una cuestión legal, a quienes han perdido su departamento y la inmobiliaria se niega a dar una respuesta y la persona, aunque traiga ciertas laceraciones, ciertas lesiones, tenga algún efecto psicológico, lo que le importa más es recuperar su dinero y saber dónde va a vivir. Entonces yo tengo que saber a dónde pudiera canalizar a la persona, ¿no? Hacer sentir a la persona que hay profesionales que la apoyan, nuevamente ser comprensivo. En esta continuidad, en la parte tanto de escuchar como tomar medidas de acción, tiene que ver con definir el problema, saber qué es lo que necesita la persona en ese momento. Y por eso es una labor difícil, porque en algunos momentos pudiéramos sentir la frustración y querer forzar a la persona que nos diga que porque incluso no necesariamente nos tiene que decir a nosotros o nosotras qué es lo que quiere. Igual no quiere que yo me le acerque en este momento. Y respetar ese momento. Garantizar la seguridad de todos. Saber dónde se está ubicando, dónde está viviendo, con quién está viviendo, si donde está viviendo es una zona afectada, qué tanto está expuesta a precisamente inhalar las sustancias que están cerca, porque hubo desprendimiento de cierto material químico de cada uno de los edificios. Todo eso es importante. Dar el apoyo, saber qué brigadas hay en cada una de las zonas cercanas a la vivienda de la persona. Examinar alternativas a dónde puede asistir nuevamente y hacer un plan específico junto con la persona, ¿no? De ahí que en algún momento del video dice, bueno, ya llamamos a tu mamá, ya le dijimos dónde está. ¿Por qué eso es importante? Incluso cuando trabajamos la prevención del suicidio, ¿por qué eso se vuelve importante? Y que en este código ético estaría yo rompiendo. Y es necesario romper la confidencialidad. El secreto profesional ante riesgo de muerte o homicidio se rompe para alertar a las demás personas. Por eso, cuando una persona que está en riesgo es necesario, tengo esos contactos, yo hago esa intervención, ¿no? En ese momento es específico y es necesario romper con ese contrato. Hacer un plan específico viene esto, y un pacto de vida tiene que ver con que vamos a dar las fases de lo que va a ser la persona, ¿no? Estar con algún familiar, que es lo primordial en este momento, que incluso si hay la confianza suficiente, bueno, me puede mandar un mensaje cuando ya se encuentre con su familiar y demás. Aquí tiene que ver con, no todas las personas se encuentran en crisis. Ya sé que hay una situación crítica, ya sé que puede estar activada la situación de estrés y de ansiedad, pero no todas las personas respondemos iguales. Entonces, estas capacidades, cuando yo detecto la capacidad de movilidad que tiene un individuo, también me dice cómo yo tengo que actuar ante ello. Entonces, si yo veo que la persona está inmóvil porque está en crisis en términos de que tiene un llanto descontrolado, no sabe bien lo que ha ocurrido, tiene miedo que vuelva a ocurrir, no puede dormir, me está diciendo que tiene una incapacidad que está inmóvil la persona. Entonces, yo, ¿cómo actúo? De forma directiva. Doy fases de lo que pudiera hacer. Contactarse con algún familiar, con quien está, quien pudiera estar cerca en este momento.
quiénes se enteraron en este momento de lo que ha ocurrido, quiénes son sus vecinos con los cuales pudiera hacer contacto, ¿no? Me vuelvo más colaborativo cuando la movilidad, si bien es limitada, pero hay parte de ella, ¿no? Llego de primera instancia, saben que ustedes son médicos, médicas, les pregunto, oye, ¿me pudieras ayudar? ¿Me pasó esto? Igual soy colaborativo, pero con elementos todavía directivos. Porque la persona, si bien al recordar rompe en llanto o puede llorar, puede mostrar inquietud, no está en la fase anterior de una movilidad, de que no sabe qué pasó. Y alta movilidad tiene que ver con una narrativa preferida, es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Se acercan a la persona porque, ¿sabes qué? Yo tenía consulta el martes, pero debido a lo del sismo ya no vine, me siento mal, creo que pasó esto. No hay llanto, hay mayor contención, la persona sabe lo que está pasando, llegó a su consulta normal, por así decirlo, entonces yo no soy tan directivo. Doy ciertas informaciones y de hecho la consulta es muy rápida. Pero la pregunta es por qué las personas, o hay personas que no han querido desalojar los sitios de riesgo, que incluso han montado sus carpas cerca de los derrumbes. Puede ser por diversos factores, tal vez relacionados con un duelo, y que ya tendríamos que en otro espacio compartirles qué es lo que es una pérdida ambigua. Las etapas del cambio son las que motivan o de alguna manera nos ayudan a explicar por qué las personas actúan como actúan y por qué se niegan a hacer algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ponerlo en esta parte del simulacro, que andábamos en una precontemplación quizás. ¿Salgo o no salgo? O sea, ya sé que simulacro, no. Bueno, igual y sí, estoy contemplando salir. Chin, cuando me decido salir, ya no sonó. Ya se me fueron los 2 minutos de la preparación. Ni modo. Sin embargo, pasaron 2 horas después, sonó, inmediatamente se prepararon, tomaron sus chivas, quienes pudieron, ¿no? Y salieron, ¿verdad? Sin embargo, este proceso ocurre en diversas formas, en que ahora vamos a aplicarla a las personas que no quieren abandonar sus hogares. Tiene solamente algunas grietas precontemplación. No pasa nada. Ok, ya vino un ingeniero civil, ya vino que es arquitecto además, ya me está dando información. Híjole, es que estos muros son realmente de un talle muy delgado, no me va a proteger. Ah, pero ¿qué creen? Ya leí sobre el triángulo de la vida, que no aplica aquí en México. ¿Saben por qué? Fue el tipo de construcción de casas, porque además estaba contemplada para estas casas de los suburbios en Estados Unidos, donde principalmente las casas son de madera. Entonces hay una foto que reproducen demasiado de esta casa que está desplomado y es el coche que ha protegido a la persona que está ahí, ¿no? Sin embargo, aquí que le llaman que es por panqueque, es decir, que tiene un grosor de por lo menos 2 toneladas por piso, entonces no hay mueble que realmente proteja, sino simplemente el ver los muros que son de contención o los muros que son soporte, aquellos que pueden generar mayor seguridad. Pero si yo ya sé eso, hay algo que se le llama conducta precontemplativa, que me ayuda, al momento que yo sé esto, en una próxima ocasión, si yo me encuentro en un piso en el cual no puedo bajar, lo primero que se va a venir a la cabeza es algo que yo ya sé. Entonces ya no pasé ni por mi precontemplación, sino que simplemente me preparé y tomé la acción, ¿no? Pero por eso es necesario que se difunda la información. La gente está insegura de dejar sus hogares debido a que tienen miedo de perder todo su patrimonio, de no saben a dónde ir porque nadie se les ha acercado, nadie les ha orientado a dónde pudieran ir, ya sea un albergue o otras alternativas que tiene, que el gobierno está pagando por lo menos 3,000 pesos para la renta de otro edificio, o que entienda que es inaccesible el inmueble y que lo más probable es de que no pueda recuperar en este momento ya nada porque sería peligroso, ¿no? Pasadas las 72 horas, por eso era importante todo este brigadeo, esta forma de compartir la información para evitar desastres mayores. ¿Se entiende hasta acá esto? ¿No? Pues yo no sé cuánto realmente me queda de tiempo. Empecé creo que a las 2:30, son 3:30. Yo creo que dura 1 hora esto.